Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. El silencio de Nexus 9. La estación de investigación Nexus 9 era una maravilla de ingeniería hiperlógica, anclada precariamente en el pozo gravitacional del púlsar Bara Prime. Había sobrevivido a tormentas solares capaces de fundir titanio y a brechas de contención que habrían convertido a la mayoría de las tripulaciones en átomos. Sin embargo, no estaba preparada para la llegada de una sola mujer humana que cargaba con una caja que desafiaba todas las leyes de la física conocida. En la plataforma de aterrizaje 14, el escáner de seguridad principal de la estación sufría lo que solo podría describirse como una crisis nerviosa digital. El escáner, una IA avanzada programada para detectar hasta la más mínima anomalía molecular, emitía un zumbido agudo similar al de una impresora a punto de agotarse. «Identifiquen la carga», anunció la voz del escáner, con un extraño sonido como si hubiera estado bebiendo combustible fermentado. La humana, una mujer llamada Sloane, que vestía un mono manchado de grasa y una expresión de profundo aburrimiento, se apoyaba en la mesa de reconocimiento. No parecía una amenaza, parecía alguien que se había pasado la última década explicando lo obvio a los ignorantes. «Identificar error de escaneo», replicó Sloane con voz monótona. «La señal de radiación es negativa. El desplazamiento de masa es... Bueno, ahí está, ¿no? Por favor, resuelva la paradoja y déjeme pasar». En lo alto de la plataforma de observación, el investigador superior Borgón 9 presionó sus tallos sensoriales cristalinos contra el vidrio reforzado. Su cuerpo, compuesto de cristales que respiraban metano, refractaba la luz azul ambiental de la estación en arcoíris nerviosos e irregulares. «Imposible», dijo, mientras su traductor reproducía su voz chasqueante con la apropiada dificultad para respirar. A su lado, el oficial jefe de seguridad Tarek, un ser quitinoso de 4 brazos, hacía sonar sus mandíbulas con un gesto de pavor administrativo. «Deberíamos deshacernos de ella», siseó Tarek, con las antenas rígidas. «El protocolo 909 es claro, la tecnología indefinida debe destruirse antes de que contamine el medio ambiente. No sabemos qué hay en esa caja». Borgón 9 miró a su colega con una mezcla de lástima y confusión. «¿Quieres expulsar a una contratista certificada y su equipo a un púlsar porque nuestros sensores de 1 billón de créditos no pueden leer sus baterías? Solo el papeleo llevaría siglos». Sloane miró hacia la plataforma de observación y saludó con la mano brevemente, impaciente. No era un gesto amistoso. Era el saludo de alguien que sabía exactamente cuánto pánico estaba causando y lo encontraba apenas un poco más interesante que ver secar la pintura. Había presentado la documentación de tránsito hacía semanas, y según el manifiesto, estaba allí para actualizar los generadores de emergencia de la estación con células de energía estándar fabricadas en la Tierra. Pero los sensores no veían células estándar. Veían un vacío, un agujero en la realidad donde debería estar la energía. Las mandíbulas de Tarek se aceleraron. 14 especies se extinguieron en el gran colapso porque alguien abrió una caja inescaneable, le recordó a Borgón 9. «Las matemáticas no mienten». Borgón 9 suspiró, y su estructura cristalina tintineó suavemente. Tomó una decisión que luego sería debatida por el Consejo Científico Galáctico durante décadas. Se dirigió al elevador neumático, descendiendo hacia la plataforma donde aguardaban la humana y su caja imposible, sin saber que el simple acto de abrirla reescribiría la historia de la tecnología galáctica. El impas de la razón. Borgón 9 bajó del ascensor. Su cuerpo translúcido brillaba bajo los intensos focos de la bahía. Sloane no se movió. Simplemente lo observó acercarse con la fatigada paciencia de un empleado de una tienda que espera a que un cliente encuentre su cupón perdido. «Soy el investigador principal Borgón 9», anunció, mientras su traductor suavizaba sus melodiosas melodías para convertirlas en un discurso formal. Su carga ha activado 17 protocolos de seguridad distintos, 3 de los cuales ni siquiera sabía que existían. «Genial», respondió Sloane.
Su indiferencia aterrorizó a Borgón 9 más que cualquier arma. Esa no es una respuesta tranquilizadora, comentó. Sloane se encogió de hombros y entrecerró los ojos. No intentaba tranquilizarte. Intento hacer mi trabajo. Vamos a hacer el baile donde me haces preguntas técnicas que no puedo responder de forma que entiendas, o vas a dejar que arregle tus generadores agonizantes. La voz de Tarek resonó por el intercomunicador, más frenética que antes. Aléjese de la tecnología indefinida, investigador. Hemos identificado que el desplazamiento de masa es inconsistente con cualquier elemento conocido de la tabla periódica. Sloane suspiró, un sonido de pura frustración humana. Mira, Borgón, tengo 4 estaciones más que alcanzar en este ciclo. Si no consigo instalar estas células antes de que Varaprime pase por su siguiente pulso estelar, toda esta estación quedará inactiva durante 6 meses. ¿Quieres explicárselo al comité de financiación? Borgón 9 sintió que una punzada de genuina curiosidad anulaba su instinto de supervivencia, un rasgo común y peligroso para su especie. ¿Cuál es la fuente de energía?, preguntó, acercándose lo más que pudo a la caja. Sloane golpeó la tapa. Energía potencial química convertida mediante una cascada controlada de electrones. Es una batería, Borgón. Una batería grande y eficiente. Nuestras baterías no provocan crisis existenciales en nuestros escáneres, señaló Borgón 9. Nuestras baterías son aburridas, replicó Sloane. El problema no es la batería. El problema es su equipo. Busca fuentes de energía que comprenda. Busca algo estéril, algo diseñado con lógica. Esto, señaló la caja, no fue diseñado. Fue desarrollado. En la cubierta, el físico jefe de la estación, una esfera flotante de plasma coherente llamada Solarí, se manifestó junto a Tarek. La voz de Solarí latía por los altavoces, un sonido tridimensional que resonaba en el pecho. ¿Evolucionado? La tecnología se construye, no se cultiva. ¿Qué tiene que ver la ecología antigua con el diseño de baterías? Sloane finalmente sonrió, aunque no era una visión reconfortante. Todo, si sabes lo que buscas. Tus civilizaciones inventaron el almacenamiento de energía en laboratorios. Lo descubrimos por accidente mientras intentábamos mantenernos calientes en cuevas, lo refinamos quemando rocas que extrajimos del suelo y lo perfeccionamos estudiando lo que sucedía cuando nuestro planeta atravesaba una fase en la que no podía dejar de crecer helechos gigantes. Los tallos de Borgón 9 se crisparon. Así no es como se desarrolla la ciencia energética, susurró. La sonrisa de Sloane se ensanchó. Es en la Tierra. Y la Tierra es un lugar donde la probabilidad muere. Tarek, que había estado buscando frenéticamente en la base de datos galáctica, se quedó en silencio de repente. Sus mandíbulas dejaron de chasquear por completo. Investigador, dijo con voz temblorosa. Acabo de acceder a los archivos de observación de las rutas de desarrollo terrestre. 16 comités distintos marcaron a sus especies para cuarentena inmediata. La probabilidad de su ruta tecnológica se calculó en... Hizo una pausa, con las antenas colgando. El sistema solo muestra un mensaje de error y el icono de una criatura encogiéndose de hombros. Sloane revisó la pantalla de su muñeca. El tiempo apremia, Borgón. ¿Vas a dejarme abrir la caja o Nexus 9 prefiere funcionar con esperanza y oraciones? El descubrimiento del caos. Borgón 9 miró la caja, luego a Sloane, y luego de nuevo a los sensores que seguían sonando de fondo. Ábrela, dijo, con una voz apenas perceptible. Tarek emitió un sonido como el de un reloj averiado por el intercomunicador, pero no los detuvo. Sloane introdujo un complejo código alfanumérico en la superficie negra mate del contenedor. El sello se rompió con un suave siseo neumático, un sonido que pareció una sentencia de muerte para el equipo de seguridad de la estación. Al levantarse la tapa, un tenue aroma a ozono y algo terroso llenó la bodega. Dentro, envueltos en espuma de alta densidad,
Había 12 objetos cilíndricos, cada uno del tamaño aproximado de un puño humano. No destacaban, con un acabado negro opaco y antirreflectante que parecía absorber la luz de la habitación. En cuanto se abrió la tapa, la salida de audio del sistema de escaneo no solo emitió un pitido, sino un chirrido discordante y agonizante que hizo que Tarek corriera a buscar el comunicador médico. Los tallos sensoriales de Borgón 9 se retrajeron involuntariamente cuando sus sensores internos registraron un pico de entropía informativa. «Esto es una batería», dijo Sloane, cogiendo una con la indiferencia de quien sostiene una fruta. «Alimentará tu red secundaria durante 3 años sin una sola revisión de mantenimiento. La instalación tarda 40 minutos, la mayor parte de los cuales se pasan esperando a que tu lento ordenador reconozca la interfaz». «¿Cómo?», logró preguntar Borgón 9, con su cuerpo cristalino vibrando. «¿Por qué nuestro equipo no puede identificar algo tan simple?», preguntó Sloane dándole vueltas al cilindro. «Porque tu equipo busca un propósito, Borgón. Busca una señal que diga, esto fue hecho para ser una batería. ¿Pero el núcleo de esta cosa? Es un subproducto refinado de 1 millón de años de presión geológica accidental. No tiene una lógica de diseño. Simplemente es». Para entonces, la plataforma de observación estaba abarrotada. La noticia del humano inescaneable se había extendido, y varios oficiales de alto rango habían llegado en transporte de emergencia. Entre ellos se encontraba la magistrada V, una entidad vaporosa que llenaba un rincón de la sala con una neblina brillante de color púrpura y plata. «Define tierra como sustrato de energía», exigió la magistrada, con su voz como una serie de ecos superpuestos. Sloane se sentó en el borde de la plataforma de reconocimiento y sacó un termo de su mono. Dio un largo sorbo a un líquido oscuro y humeante que hizo que los sensores atmosféricos detectaran posibles toxinas. «Imaginen plantas fosilizadas», comenzó, «refinadas en hidrocarburos y procesadas mediante cadenas de polímeros que solo existen porque la atmósfera terrestre solía ser una pesadilla de sobreoxigenación y presión». Solari, el físico de plasma, parpadeó al reconocerlo. «¿Derivados del petróleo? Conocemos el petróleo. Lo extraemos de gigantes gaseosos. No causa fallos de escaneo». «Se extrae petróleo limpio», replicó Sloane. «Un material estéril formado en el vacío del espacio. El nuestro es diferente. El nuestro es desordenado. Lleva la historia de 1.000 millones de organismos muertos grabada en su estructura molecular. No es solo carbono, es un dialecto regional de la química que sus traductores universales aún no hablan». Borgón 9 se atrevió a acercar sus tallos sensoriales a la batería. «Dialectos regionales de la química», susurró. «Eso es absurdo. El hidrógeno es hidrógeno». «Díganle eso a quienes inventaron esto», dijo Sloane. «No avanzamos como ustedes. Fuimos por el camino contrario. Mientras ustedes estaban ocupados perfeccionando la fusión, nosotros seguíamos intentando descubrir cómo fabricar plástico con huesos de dinosaurio». Una nueva voz, fría y autoritaria, interrumpió la charla. «De lado implica una desviación de la norma. El colectivo es la norma. Expliquen esta desviación». Todos se volvieron hacia la puerta. Una enorme criatura multisegmentada conocida como Arconte, representante de la mente colmena más antigua de la galaxia, entró en la habitación. El archivo de lo imposible. El Arconte, conocido como Menis, estaba compuesto por 17 segmentos cristalinos que flotaban en una formación suelta y cambiante. Cada segmento albergaba un fragmento de una conciencia colectiva que consideraba la memoria una religión. Menis se acercó a la ventana de observación, y sus segmentos se reorganizaron para formar una figura que se asemejaba a un rostro. «Tu especie nos preocupa, Sloane humana», intervino la Arconte, y el sonido resonó en la mente de todos al mismo tiempo. «Tu curva de desarrollo es desordenada». «Nos pasa eso muy a menudo», murmuró Sloane, tomando otro sorbo de su termo.
Menis proyectó una línea de tiempo holográfica en el centro de la bahía. Esta es la progresión tecnológica estándar para los usuarios de herramientas basadas en carbono. Del fuego a la agricultura, 8.000 años. De la agricultura a la industrialización, 6.000 años. Una curva exponencial suave y predecible compartida por 47 especies. La línea temporal cambió y apareció una segunda línea. Parecía un monitor de ritmo cardíaco durante un ataque de pánico. Esta es la humanidad, continuó Menis. Del fuego a la agricultura, 10.000 años. Pensábamos que eras lento. Pero entonces. Los segmentos giraron más rápido, mostrando una nube de datos borrosa. De lo industrial a lo atómico, 160 años. De lo atómico a lo digital, 50 años. De lo digital a lo cuántico, 30 años. Comprimes milenios de crecimiento en décadas. Somos eficientes, ofreció Sloane. Eres caótico, corrigió Menis. Inventas soluciones a problemas que ni siquiera has teorizado. Creas tecnologías que resuelven problemas que tus científicos no comprenderán durante generaciones. Tu desarrollo no sigue la causalidad, sigue la curiosidad, que es un amo mucho más peligroso. La forma de vapor del magistrado V se oscureció. ¿Hablamos de contaminación temporal? Si esto es una paradoja de predestinación, ordeno la cuarentena inmediata del sistema solar. No hay paradoja, dijo Menis. Solo una imposibilidad estadística convertida en un hecho mediante una rebeldía terca y absoluta. La tecnología humana no se basa en la comprensión, se basa en el ensayo y error. Mayormente, error. Sloane dejó su termo y se levantó. ¿Quieres saber por qué la batería daña tus escáneres? Es porque buscas la intención. Construyes cosas porque entiendes por qué funcionan. Construimos cosas para ver si funcionan. Nos topamos con la agricultura porque alguien vio montones de basura que cultivaban alimentos. Descubrimos la electricidad porque un tipo voló una cometa en medio de una tormenta por diversión. Descubrimos los antibióticos porque un investigador fue demasiado perezoso para limpiar sus placas de Petri y el moho se apoderó de ellas. Tomó la batería, dándole vueltas. Esto funciona porque la Tierra antigua tenía demasiado oxígeno y demasiados árboles. Cuando murieron, no se pudrieron. Quedaron enterrados y se convirtieron en petróleo. Encontramos el petróleo, construimos una civilización sobre él y luego nos dimos cuenta de que podíamos convertir las moléculas en algo que almacena electricidad. Es tecnología basada en accidentes. Es el ¿qué hubiera pasado si? Definitivo hecho realidad. El comandante Sis, enlace militar del agregado de defensa territorial, dio un paso al frente. Era un guerrero bípedo y escamoso que irradiaba la confianza de una especie que jamás había perdido una guerra. Las especies que se desarrollan por accidente en lugar de por comprensión son una amenaza para la estabilidad galáctica, declaró. Construimos nuestros tratados sobre la base de la previsibilidad. Los humanos son el factor impredecible definitivo. Y estamos arruinando tus hojas de cálculo, terminó Sloane por él. Me parte el corazón. De verdad. El peso de la imprudencia. La atmósfera en la bahía había pasado de la curiosidad científica a algo parecido a una negociación de rehenes. El comandante Sis miró fijamente a Sloane, sus escamas cambiando de un verde oliva intenso a un verde lima alarmado. 3 veces se recomendó su planeta para una cuarentena de preservación, dijo. La galaxia no estaba preparada para una especie que divide el átomo antes de siquiera entender que es un átomo. Lo entendimos perfectamente, argumentó Sloane. Solo nos tomó un par de intentos lograr la explosión. Lo lograste a base de ensayo y error, rugió Sis. ¿Te das cuenta de cuántas especies destruyeron sus propias atmósferas al intentarlo? Sobreviviste a tu propia imprudencia gracias a una suerte que roza lo sobrenatural. Menis, el arconte, vibró en señal de asentimiento.
Las baterías no escanean porque nuestros modelos no pueden adaptarse a una cadena de desarrollo tan caótica. Funcionan, pero el camino hacia su existencia es invisible a nuestra lógica. Para nuestros sensores, son un no evento, algo que no debería ser posible, pero lo es. Sloane se cruzó de brazos. Entonces, ¿cuál es la jugada? ¿Van a confiscar mis baterías? ¿Me arrestarán por tener un historial turbio? ¿O tal vez escriban un memorando contundente a la ONU sobre cómo interferimos con sus hojas de cálculo? El vapor del magistrado V se condensó en una esfera compacta y brillante. Podríamos. Existe un precedente para someter a vigilancia permanente a especies con desarrollo caótico. 17 especies están siendo observadas actualmente por menos de lo que usted ha descrito. Pero no lo harás, dijo Sloane. No era una suposición, era un desafío. ¿Por qué dices eso?, preguntó Borgón 9, genuinamente curioso. Porque están todos aterrorizados, pero también fascinados, dijo Sloane, observando las diversas formas alienígenas que había en la sala. Quieren ver con qué nos topamos a continuación. Quieren ver qué otras leyes fundamentales del universo violaremos simplemente por ser demasiado tercos para darnos cuenta de que son leyes. Somos el mejor reality show de la galaxia. La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido del soporte vital de la estación y las mandíbulas de Tarek, que se habían asentado en un chasquido rítmico que sonaba sospechosamente a aprobación. Borgón 9 rompió el silencio. ¿Qué más trajiste? Aparte de las baterías. Sloane sacó su lista de equipajes del expositor de pared. Cosas comunes. Suministros médicos, sobre todo. Defina estándar, exigió el magistrado V. Sloane recorrió la lista. Al final, en un texto discreto, estaba, botiquín de emergencia, estándar de la Tierra. Cubre 847 dolencias comunes y 23 desconocidas que aún no hemos identificado. Enfermedades desconocidas. La forma de plasma de Solari parpadeó con alarma. Trajiste medicinas para enfermedades que ni siquiera has descubierto. Mira, tenemos algo llamado cáncer, explicó Sloane. Tiene cientos de versiones. Curamos quizás 40. Pero el tratamiento que desarrollamos para ellas funcionó con otras cosas que aún no habíamos identificado. Así que simplemente lo empaquetamos y lo etiquetamos como misceláneo. Pensamos que eventualmente encontraremos la enfermedad. Más vale tener la cura lista. Los segmentos del arconte empezaron a girar tan rápido que se volvieron borrosos. Esto es una locura. ¿Creas soluciones para problemas que no existen? Construyes herramientas para un futuro que ni siquiera has teorizado. Nosotros lo llamamos estar preparados, dijo Sloane. Ustedes lo llaman caótico. Sea como sea, tengo trabajo que hacer. El cálculo de la esperanza. Nadie se movió para detener a Sloane mientras recogía la caja y se dirigía al montacargas de mantenimiento. Los oficiales de alto rango la vieron marchar, con sus diversos órganos sensoriales procesando una realidad que acababa de ser sacudida por completo. Espera, gritó Borgón 9. Sloane, una cosa más. Si tu tecnología se basa en accidentes y en hipótesis, ¿cómo sabes que no fallará cuando más la necesitamos? Sloane hizo una pausa, con la mano en los controles del ascensor. Volvió a mirar a la investigadora cristalina, su expresión suavizándose apenas un poco. Porque en la Tierra, el fracaso es nuestro principal maestro. No construimos un puente simplemente esperando que se mantenga en pie. Construimos 10 puentes, vemos caer 9 y luego construimos el 11º con las piezas que no se rompieron. Nuestra tecnología no funciona porque sea perfecta. Funciona porque ha sobrevivido a 1000 fracasos. Entró en el ascensor y desapareció hacia las cubiertas inferiores. El magistrado V se volvió hacia el arconte. ¿Qué hacemos? Si se permite que los humanos continúen su trayectoria actual, serán la fuerza tecnológica dominante del sector dentro de 2 siglos. No gracias a una ciencia superior,
sino a la innovación pura y dura. La auditoría ya está en marcha, respondió Menis, mientras sus segmentos se asentaban en una sombría geometría. Pero el problema no es su tecnología. El problema es su filosofía. No temen a lo desconocido, lo tratan como un campo de juego. Observan una paradoja y ven una herramienta potencial. En la sala del generador, Sloane ya estaba trabajando. Había eludido los protocolos de instalación automatizados de la estación, que estaban demasiado ocupados intentando comprender las baterías humanas como para instalarlas, y estaba conectando manualmente las celdas a la red secundaria. Un ingeniero de estación, un ser pequeño con múltiples patas, la observaba desde una distancia prudencial. «Estás tocando las terminales activas», chilló. «Eso debería ser fatal». «Solo si crees que debería serlo», gruñó Sloane, apretando un tornillo con una primitiva llave inglesa. «Llevo botas con suela de goma y tengo mucha tolerancia a las malas decisiones». El ingeniero abrió mucho los ojos. ¿Es eso una filosofía de diseño humano? Una tolerancia a las malas decisiones. «Es nuestra arma secreta», respondió Sloane. «La mayoría de su especie espera tener una certeza absoluta antes de actuar. Nos conformamos con un 40% y una póliza de seguro muy buena. Por eso estamos reparando su estación mientras todos siguen discutiendo en la plataforma de observación». Al colocar la primera batería, las luces de la estación parpadearon y luego se estabilizaron en un brillo cálido y constante. La fuente de energía inescaneable zumbaba con una frecuencia profunda y resonante que se parecía más a un latido de corazón que a una máquina. En lo alto, los sensores finalmente dejaron de emitir pitidos. No entendían qué había sucedido, pero ya no podían negar los resultados. La potencia de salida era un 300% superior a la de los generadores anteriores, sin desperdicio de calor. El comandante Sis miró fijamente las lecturas de energía en su tableta. «Esto no debería funcionar», susurró. «La física simplemente está mal». «Quizás», dijo Borgón 9, observando al humano en el monitor. «O quizás hemos estado viendo la física como un conjunto de reglas, mientras que los humanos la ven como una lista de sugerencias». La sombra del futuro. Para cuando Sloane terminó la instalación, el director de la estación, un ser enorme y antiguo llamado Peltun, ya había llegado. No se unió a los demás en la plataforma de observación. En cambio, se encontró con Sloane en el pasillo de mantenimiento mientras ella recogía sus herramientas. «Los informes dicen que trajiste botiquines de emergencia para enfermedades desconocidas», dijo Peltun con voz grave y áspera. «Es cierto». Sloane asintió, limpiándose las manos con un trapo. «Sí. ¿Por qué? Tienes algo que los medicamentos universales no pueden curar». Peltun suspiró, un sonido que resonó en las tuberías del pasillo. «Mi especie es antigua, humana Sloane. Hemos llegado al límite de nuestro potencial biológico. Nos estamos desvaneciendo. Nuestros médicos dicen que no hay cura, porque simplemente se nos han acabado las maneras de adaptarnos». Sloane metió la mano en su bolsa de herramientas y sacó un pequeño y discreto maletín plateado. «Mira, no soy médico. Soy contratista. Pero nuestro kit de miscelánea está lleno de cosas diseñadas para obligar a las células a recordar cómo cambiar. Fue un subproducto de un experimento para cultivar piel para víctimas de quemaduras. Es un desastre, probablemente doloroso, y definitivamente no está aprobado por ninguna junta galáctica». Le entregó el estuche al director. «Pero funcionó en una colonia de niños nacidos en Marte que estaban perdiendo densidad ósea. Podría ser útil. O podría ponerte azul. Como dije, tecnología basada en accidentes». Peltun sostuvo el maletín con una reverencia que incomodó a Sloane. «¿Por qué me lo das? Tu gente podría venderlo por miles de millones de créditos». Sloane se encogió de hombros, balanceando su bolso sobre el hombro. «Porque en la Tierra, tenemos esa otra cosa rara llamada rencor».
No nos gusta que nos digan que algo es imposible o que alguien está destinado a desaparecer. Si encontramos una manera de engañar al sistema, aunque sea por accidente, lo hacemos. Considéralo un regalo de una especie que no sabe cuándo rendirse. Mientras caminaba de regreso a la plataforma de aterrizaje, el arconte la detuvo por última vez. Los segmentos de Menis estaban ahora dispuestos en una esfera perfecta, señal de una concentración total en la información. Hemos llegado a una conclusión sobre su especie, dijo la mente colmena. ¿Y? Preguntó Sloane, con la mano en la puerta de su carguero. No los pondremos en cuarentena, dijo el arconte. No porque estén a salvo. De hecho, son la entidad más peligrosa que hemos encontrado, sino porque son la única especie de la galaxia que se mueve actualmente. ¿Mudarse a dónde? Adelante. De lado. En diagonal. Da igual, respondió Menis. El resto de nosotros llevamos 10.000 años inmóviles, perfeccionados y estancados. Eres el caos que impide que el universo se asiente en una muerte fría y predecible. Te vigilaremos, Sloane humana. No para juzgarte, sino para aprender a sorprenderte de nuevo. Sloane sonrió con suficiencia. Bueno, quédate. Tenemos un proyecto en marcha que consiste en plegar el espacio-tiempo usando únicamente imanes y un tipo de café muy específico. Va a ser un desastre o una revolución. Probablemente ambas cosas. Las secuelas de la Tierra. El carguero humano, una embarcación maltratada llamada La Suerte Obstinada, se desprendió de Nexus 9 y desapareció en el vacío con un destello de sus motores sublumínicos. Tras ella, la estación había cambiado. Las luces eran más brillantes, el aire más fresco y el personal superior se encontraba en un estado de conmoción silenciosa y contemplativa. Borgón 9 regresó a su laboratorio, pero no miró sus instrumentos. Observó el púlsar, Varaprime, y se preguntó cuántos otros accidentes aguardaban ser descubiertos en el caos estelar. Tomó un dispositivo de grabación manual, una herramienta primitiva comparada con la IA de la estación, y comenzó a escribir. Clasificación, paradoja del desarrollo, dictó. Asunto, humanidad. Conclusión, no interferir. Recomendación, mínima orientación, máxima observación. Si la galaxia es un reloj, los humanos son la fuerza impulsora que, de alguna manera, hace que todo funcione más rápido. En la oficina de seguridad, Tarek estaba ocupado actualizando la designación comercial de la estación. Se detuvo en la sección de evaluación de riesgos. Normalmente, era un número entre 1 y 10. Borró la entrada y escribió una sola palabra: inevitable. El comandante Sis ya se dirigía a su siguiente misión, pero no podía dejar de pensar en las palabras de despedida de Sloane. Imanes y café, murmuró para sí mismo. Tomó nota mental de aumentar el presupuesto de defensa de los sectores adyacentes al Sol, no para prepararse para una invasión, sino para el inevitable campo de escombros que resultaría del próximo experimento de la humanidad. Mientras tanto, en los niveles inferiores de la estación, el director Peltun abrió la caja plateada que Sloane le había dado. No sabía si la medicina funcionaría. No sabía si era segura. Pero por primera vez en siglos, sintió algo que no había experimentado desde que era un polluelo: esperanza. Una esperanza desordenada, impredecible y completamente humana. De vuelta a la suerte obstinada, Sloane apoyó los pies en la consola y abrió un nuevo manifiesto. Siguiente parada, Apex Prime, murmuró a la IA de su nave. Tienen un pozo de gravedad que se supone que es inestable. Deberíamos ver si esos nuevos estabilizadores de pulso pueden con él. Los estabilizadores que los ingenieros dijeron que eran un suicidio teórico, preguntó la IA en un tono seco y electrónico. Esos mismos, dijo Sloane con una sonrisa. Fija un rumbo. Y recuérdame que llame a la Tierra. Vamos a necesitar más imanes. A medida que la nave aceleraba,
La galaxia que se extendía tras ella se sentía un poco más pequeña y mucho más interesante. Los humanos estaban ahí fuera, convirtiendo los accidentes en milagros y las paradojas en células de energía. Y mientras estuvieran allí, el universo nunca volvería a ser aburrido. En algún lugar de los archivos profundos del colectivo, se agregó una sola entrada al archivo de la Tierra, una moneda que cayó de canto y se negó a caer. Acércate con precaución, pero siempre, siempre, vigila. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.